de la misma manera, tenemos a Jesucristo, el Rey de Reyes, tienes a muchos ministros, que son los apóstoles, y tienes a un primer ministro, que es el apóstol Pedro. Entonces, solo para ir aclarando las cosas, porque sí les dio autoridad a todos, pero no les dio la misma autoridad a todos. Acá la clave, para que la gente no olvide, la clave está que Cristo le dio las llaves del reino únicamente a Pedro. Lo único que escuché que dijiste, así que tuvo un poquito de interacción con esto, es que dijiste que Pedro tenía una personalidad fuerte, pero te digo algo, más allá de que es cierto que Pedro tenía una personalidad fuerte y que era como un líder, al final del día no importa su personalidad, no importa si era de personalidad fuerte o no. Al final del día, o la pregunta que para ti y para mí debería ser importante, no es qué tipo de personalidad tenía Pedro, sino más bien es por qué Cristo le entregó las llaves del reino de los cielos a Pedro. Esa es la pregunta, es lo que singulariza, es lo que separa a Pedro del resto. No es su personalidad, no es su carácter fuerte, sino es que él es el recipiente de un honor muy especial. Porque cuando un rey le entregaba al primer ministro las llaves, eso era algo muy importante que no podemos pasar por alto. Bienvenidos a Foro Abierto, preguntas y respuestas para católicos y protestantes. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Sí, ¿qué tal? Muy buenas muy buenas tardes. Un saludo para toda tu audiencia. ¿Católico o protestante? Bueno, por la gracia de Dios, yo soy de la Iglesia del Dios Vivo, columna de apoyo a la verdad, la luz del mundo. Eres de la luz del mundo. Muy bien. Exacto. ¿Y desde dónde nos acompañas, Jorge? Bueno, yo soy de Tijuana, Baja California, de aquí de la parte norte de la República Mexicana. Somos compatriotas, somos paisanos. Yo también soy nacido y criado en Tijuana. Así de Mira. que, pues, qué bueno que estás por acá. Pues, Jorge, ¿cuál es el tema o cuál es ahí la pregunta que tienes? Pues en realidad me llamó la atención lo que estabas platicando con el amigo que estaba antes de que me permitieras entrar. Ujú. Me llamó la atención lo que platicabas con él referente al libro de Efesios, donde habla sobre los ministerios, ¿no? Donde hablaste de que se necesita los ministerios. Bueno, tú mencionas que los magisterios, ¿no? Yo comentaba, pues ahí en el chat, que Jesucristo, el Hijo de Dios, no estableció magisterios, más bien dicho, estableció un ministerio, que es el apostólico, según lo que leemos ahí en San Juan 17, en una oración que él hace, donde él mismo dice que las personas que van a creer en él va a ser por medio de los apóstoles, ¿no? O sea, de ese ministerio apostólico. San Juan 17, 19 en adelante lo dice, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención lo que estabas comentando. Magisterio se refiere al oficio que ocupan las personas. Magisterio simplemente significa maestros. Ministerio Sí, es lo que, ajá. Ministerio es lo que llevan a cabo esos maestros. Ministerio significa servicio. Entonces, en otras palabras, no es lo uno o lo otro. No podemos hablar de magisterio, no podemos hablar de maestros sin hablar de un servicio que ellos llevan a cabo en favor de la iglesia, ¿no? Entonces, para que la gente entienda, porque nos están escuchando que usamos esas palabras, ¿no? Magisterio, ministerio, pero es bien sencillo. El magisterio son los maestros y lo que ellos llevan a cabo o lo que ellos ejercen, ese es su servicio, ese es su ministerio. Entonces, no es lo uno o lo otro. No podemos tener magisterio sin servicio, ni podemos tener ministerio sin tener ocupantes de un cargo, en este caso de enseñanza, ¿no? sí, sí estoy de acuerdo en eso, que el magisterio son de maestros, ¿no? Los que enseñan. Ujú. Pero lo que me llamó más la atención, por eso quise participar, es de que dices que Jesús los puso, pero si vemos históricamente en la Biblia, en la Escritura, los ministerios o los magisterios que mencionaste sobre el diaconado, los pastores y todo eso, No lo los mencioné, encar... no mencioné el diaconado, ¿eh? Bueno, yo lo estoy mencionando, perdón. Es que como te leíste el texto de Efesios, por eso. Sí, mira, para refrescarnos la memoria, vamos a, vamos a leer un poquito. Voy a leer a partir del 7 bueno, puedo retomar lo que yo había leído donde dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y la parte donde quería llegar es aquí, donde
donde habla aquí del Señor Jesucristo subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces está hablando de Cristo y en este contexto de que subió a lo alto y dio dones a los hombres, por eso dice Pablo aquí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, todos estos son oficios que tienen que ver con la enseñanza, con la edificación del pueblo de Dios. Entonces, a esto llamamos Sí, magisterio. Y ellos sí, a ese punto quería llegar. llevan a cabo el ministerio, el servicio en la iglesia, ¿no? Adelante. Sí, a ese punto quería llegar. Cuando habla de Cristo que constituyó, es que una cosa es constituir algo y después establecerlo. Lo constituye, pero pone a alguien para que los establezca. En el caso de los maestros y todo lo que habla después del apostolado, esos ministerios o magisterios los establecen los apóstoles. O sea, Cristo los constituye de antemano, eso lo sabemos, pero a través de sus apóstoles los establece. ¿Sí? Si eso, por ejemplo, Hechos 6, donde los apóstoles, hablando de Pedro y los demás apóstoles, tuvieron un problema con las viudas y todo, entonces mandaron a traer a 7 varones y ellos establecieron en ellos el magisterio o el ministerio del diaconado. Y si vemos, podemos ver otro ejemplo, ¿no? De Timoteo. El apóstol Pablo establece a Timoteo como el pastor o obispo, no sé de qué manera lo conozcan ustedes, a Timoteo, a Tito, y entonces vemos los ejemplos bíblicamente hablando, históricamente, escritura, y los que establecen esos lugares o esos magisterios son los apóstoles, porque ellos son lo primero que puso Cristo en la iglesia. Adelante. Entiendo. Sí, solo que la Iglesia Católica no dice lo contrario a lo que acabas de decir. Al contrario, la Iglesia Católica enseña que son los apóstoles los que dejaron sucesores. Entonces, decir que estos son dones, porque no podemos ir en contra, al menos que estemos preparados para ir en contra de las mismas palabras de la Escritura. Decir que es Cristo quien da dones no significa que los aviente desde el cielo. No, sino que sabemos que los apóstoles, pero tenemos que reconocer las dos cosas. El que da los dones a los hombres, el que da esos talentos, estas capacidades, es Él. Él es el que da los dones a los hombres. Ahora, la Iglesia Católica también enseña que la manera como son asignados o como son, por ejemplo, los sucesores de los apóstoles, van a ser obviamente por la imposición de las manos de los apóstoles. O sea, en otras palabras, no porque Cristo sea el que llama a todos ellos para este servicio, no significa que debamos olvidarnos de la mediación apostólica, porque ellos eran los que dejaban a sus sucesores los que imponían las manos. Entonces la Iglesia Católica hasta el día de hoy sigue afirmando las dos cosas, que esto es algo que viene de Cristo, porque Él es el que da estos dones, pero también es cierto que son los apóstoles los que dejaron sucesores, son ellos los que impusieron las manos. En otras palabras, para hacerlo sencillo, no es lo uno o lo otro. De Él viene el llamado, Él es el que da los dones a los hombres, pero ciertamente acá abajo en el planeta Tierra está la mediación de los apóstoles y ellos son los que dejaron los sucesores. Ahora, bueno, habiendo aclarado este punto que yo lo veo como, no veo que haya controversia. Un punto nada, bueno, hasta ahora no veo controversia. Ajá. Sí, bueno, bíblicamente, si hablamos, no existe sucesión, porque en realidad el apostolado no dejas una sucesión, sino que el ministerio apostólico o el magisterio apostólico, como lo quieran mencionar, ese es el único que es establecido directamente por Dios a través de Cristo. De ahí en fuera, si vemos bíblicamente, como Hechos 6, te lo digo como ejemplo, Hechos 6, Tito, Timoteo, y todos los que vemos que son colaboradores con los apóstoles, ellos son establecidos y puestos por los apóstoles. Entonces, la sucesión apostólica en realidad, bíblicamente hablando, no existe, porque el que pone el apostolado es Cristo directamente, y eso lo vemos en ejemplo en Hechos 9 o Hechos 14, creo, si no mal recuerdo, donde el mismo apóstol Pablo da su testimonio de su apostolado, de cómo lo escogió él, y no fue sucesor de alguien, pues sí me doy a entender. Entonces, igual los apóstoles tampoco fueron sucesores, y si tratamos de meter a Matías,
él no es sucesor tampoco. Él, de hecho, aunque los apóstoles, los 11, lo señalan a él juntamente con otro, el que escoge a Matías en realidad, porque lo dice ahí Hechos 1, del capítulo 9, digo, capítulo 1, versículo 9 en adelante, especifica muy Ok, claramente que es Dios quien lo elige, ¿no? Entonces, claro. La Iglesia Católica cree en ese eso. lugar, ajá. La Iglesia Católica, como te lo acababa de decir, cree las dos cosas. Cree que es Dios quien hace el llamado. De hecho, hasta lo dije señalando la escritura, tal vez no lo recuerdas, pero dije yo que es Jesucristo quien da los dones a los hombres, es Él el que hace el llamado. O sea, esto yo lo vengo diciendo desde el principio y también después te dije que obviamente Dios utiliza a los apóstoles para dejar líderes, obispos, diáconos, para instituir todo lo que tiene que ver con el servicio en la iglesia. Por eso dije que no es lo uno o lo otro. Ahora, la pregunta que te quiero hacer, porque escuché que dices que la sucesión apostólica no existe, según lo entiendes tú, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Qué entiendes por sucesión apostólica? Sí, es cuando alguien da su cargo a otro. Ok. Y tú dices que eso no existe. Es que bíblicamente no hay nada que compruebe o que realmente afirme que, subamos, que Pablo le dio su lugar a Timoteo o a Tito o a algún otro. O sea, en realidad no está tampoco que Pedro le haya dado, no sé, a Felipe, el diácono, su lugar, ¿no? Como sucesión, pues que esté en lugar de Pedro. O así, Pero pues no es alguien tanto. bíblicamente hablando, Ok. no existe nada de Solo, eso. solo para aclarar un poco, no significa que otra persona venga y tome lo tuyo. O sea, no es así como un usurpador. Alguien que venga y se quiera poner el saco de Pedro, o alguien que venga y se quiera poner el saco de, no sé, de Tomás, de Andrés. O bueno, Permíteme, para darme a entender permíteme, mejor, permíteme, Jorge, para ajá. desarrollar mi idea porque no he terminado. No es así como alguien viniendo y usurpando un lugar que no le pertenece a esa persona. No, o sea, los apóstoles sabemos quiénes son los que escogió Jesucristo. Todos los demás lo único que hacen es continuar con la misión apostólica que Cristo encomendó, pero no solamente para la generación del siglo I, sino que la misión apostólica continúa hasta que Cristo regrese. Entonces, los sucesores son aquellos que van a continuar con esta misión y que fueron dejados por los apóstoles. Hubo una imposición de manos. Y esos líderes, esos obispos, esos supervisores, episcopos, fueron dejados por los apóstoles y a ellos les impusieron las manos. Ahora, esos que ellos dejaron originalmente ya fallecieron. Pero cuando ellos fallecieron, no nos quedamos sin episcopos. Ellos habían dejado otros episcopos, otros obispos. Esa cadena es lo que llamamos sucesión apostólica. Pero no es así como tú decías, ¿no? Que alguien venga y le quiera quitar el puesto a Pedro o Andrés. Así, eso no es la sucesión. Ah, ok, sí. Pero aún así, bueno, ¿cómo poder explicarlo? Aunque Pedro o Pablo hayan dejado obispos, pastores o algunos de los colaboradores de ellos, en sí son sus colaboradores, no significa que ellos tengan la misma autoridad que Pablo o que Pedro. O sea, en este caso, Pablo es el apóstol, el que dirige o maneja o administra la iglesia en general. Es el que está arriba del obispo, arriba del pastor, del diácono, o sea, es el que los ha establecido. Es como, vamos a decirlo, lo voy a decir figurativamente, es la cabeza física en la iglesia, ¿sí? Y debajo de él están los demás. Entonces, tanto el obispo como el pastor, el diácono o los otros ministerios, los que tienen don de lenguas, todos, no tienen la misma autoridad que el apóstol Pablo. No tienen la misma lugar, el mismo lugar que él, pues a eso me refiero. Entonces, la sucesión, cuando dices una sucesión, se oye pues como que Pablo le está entregando su lugar antes de morir a fulano de tal, ¿no? Y ese fulano, cuando muere Pablo, se queda como igual que Pablo, ¿no? Para dirigir o llevar a la iglesia a la perfección, etcétera. Eso más o menos dan a entender con la sucesión. Pero bíblicamente no es así. Entonces, ¿por qué? Porque
Pablo es el que está sobre todos los demás. Él es el que puso a Tito, él es el que puso, de hecho, él es el que puso, si vemos ahí, cuando le dice a Timoteo, le dice que el que desea obispado, buena obra desea. Pero el que pone los requisitos es el apóstol Pablo, para que esa persona tome el lugar de obispo. Sí, sin la aprobación de Pablo, no hay obispo, pues a eso me refiero. Adelante. Una aclaración, solo que no es Pablo el que está como líder por arriba de todos los demás, es Pedro. Jesucristo le entregó las llaves del reino a Pedro, no fue a Pablo. De hecho, Pablo, él narra que él subió a Jerusalén para asegurarse de que no había corrido en vano, ¿no? Y se dio cuenta que él estaba predicando lo mismo que estaban predicando los demás apóstoles. Por eso dice, ninguna cosa me enseñaron los que eran considerados columnas. Se dio cuenta que el evangelio que Cristo le dio era el mismo evangelio que estaban predicando los apóstoles. Pero volviendo a este tema que dices de el que estaba por encima de todos, no era Pablo. El que estaba por encima de todos es el primer ministro del reino. Cristo dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, la entrega simbólica de las llaves, que es la autoridad, es a Pedro, no a Pablo, porque obviamente él no estaba. Ahora, lo que quiero decir es que ciertamente los obispos no tienen la misma dignidad apostólica en el sentido estricto que recibieron aquellos que fueron escogidos directamente por Jesucristo. Pero una cosa es reconocer, o más bien distinguir, que los apóstoles tienen una dignidad muy particular, y otra cosa es decir que no ejercen la autoridad con la que Cristo los envió a ser discípulos a todas las naciones. Pues si eso fuera cierto, de que los obispos no ejercen la misma autoridad que Cristo delegó sobre los apóstoles para ser discípulos a todas las naciones, entonces deberíamos concluir que no se puede llevar a cabo la gran comisión, porque sin autoridad no puedes llevar a cabo la misión que Cristo encomendó. Entonces, necesariamente, para cumplir con los deseos del Rey de llevar el Evangelio a todas las naciones, incluyendo México, es necesario tener la autoridad delegada por Jesucristo, más allá de que ciertamente los apóstoles en dignidad gozan de una peculiaridad que solo pertenece a aquellos escogidos directamente por Cristo. ¿Cómo ves? Sí, sí, bueno. No, es que yo lo muteo para que, es que como tengo aquí como eco contigo, entonces lo tengo que mutear. Bueno, sí, de hecho, estoy de acuerdo con que a Pedro se le entregaron las llaves del reino, se le dio la autoridad. Aquí el detalle es que en el Evangelio, según San Juan, Cristo les dio la misma autoridad a todos los apóstoles. Cuando Cristo llama a Pablo, también le da misma autoridad que a todos los demás apóstoles. Por eso Pablo dijo, pues es que no me enseñaron ellos a mí y pues se consideran columnas, etcétera, pero Pablo por eso bien dijo, bueno, a mí me mandó a los gentiles y a ti a los judíos, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes creen en el primado o primado de Pedro, que es el que supuestamente es el mayor de todos, pero en cuestión de ministerio apostólico todos tienen la misma autoridad. O sea, tanto Pedro, Pablo, Juan, Santiago, Bartolo, o sea, todos los apóstoles. Algo así rapidito, mira. Ciertamente, Cristo le dio autoridad a todos los apóstoles, pero no le dio la misma autoridad a todos los apóstoles. Lo voy a repetir. Ciertamente, verdaderamente, Cristo le dio autoridad a todos los apóstoles, no solo a Pedro, pero no le dio la misma autoridad a todos los apóstoles, porque solamente a uno le hizo entrega de las llaves. Entonces, de hecho, la autoridad que está representada o simbolizada por la entrega de las llaves es precisamente la fuente de donde el resto de los apóstoles van a tomar su autoridad. Entonces, todos tenían autoridad, todos tenían dignidad apostólica. Podemos estar de acuerdo en que todos tenían autoridad y todos tenían la misma dignidad apostólica, pero no a todos se les entregaron las llaves. En otras palabras, tenemos un reino, el reino de Dios. Tenemos al Rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos al primer ministro, que como sabemos que Cristo viene a restaurar el reino davídico, o viene a cumplir las promesas y misericordias hechas a David,
lo que se está haciendo es instaurar el reino de Dios. En otras palabras, se está restaurando el reino davídico. En el reino davídico no solamente tenías al rey David sentado en su trono, tenías a muchos ministros que lo servían para administrar el reino. Pero de entre todos los ministros, tenías a uno que era conocido como el primer ministro, una especie de un mayordomo, un mandamás, que era el que tenía una autoridad peculiar, es decir, distinta al resto de los ministros del reino. De la misma manera, tenemos a Jesucristo, el Rey de Reyes, tienes a muchos ministros que son los apóstoles, y tienes a un primer ministro, que es el apóstol Pedro. Entonces, solo para ir aclarando las cosas, porque sí les dio autoridad a todos, pero no les dio la misma autoridad a todos. Bueno, es la enseñanza en cuestión del catolicismo. Con nosotros es muy distinto. Bíblica, ¿eh? Nosotros creemos, Pero es bíblica. bíblicamente, bueno, en la Biblia sí también lo dice, pero me refiero al pensamiento de que solamente a Pedro se le entregaron las llaves del reino, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está escrito literalmente sí, pero si nos damos cuenta en San Juan 20:21, San Juan 20:21, a todos les da la misma autoridad, Pero no les las dice llaves. a Pero no las quienes, llaves. eh, bueno, es que es algo simbólico, como dices tú, como Pedro era el que más figuraba entre todos los apóstoles, era el más, vamos a decirlo, era el más atrevido, el más aventado, el que tomaba la palabra, el que respondía, el que incluso le estorbó a Cristo para no querer ir a Jerusalén, que le dijo no vayas, ir a detente. Fue al que reprendió también por haberle dicho estas palabras. O sea, Pedro figuró en muchas cosas. Sí entiendo sobre las llaves, sí lo entiendo. Nada más que le digo el detalle aquí en que en cuestiones de ministerio apostólico, pues todos tienen la misma autoridad, pero pues literalmente en la escritura dice que a Pedro se le entregó la llave. Ok, estoy de acuerdo. Pero en cuestiones de lo que yo había dicho anteriormente, era de que tanto los obispos y todos los demás ministerios, los cuales son puestos para la perfección de la iglesia, para que vayan a la perfección, a esos ministerios yo me refiero, que están abajo del ministerio apostólico. Esos son los que están puestos por los apóstoles. Aunque Cristo lo constituye, pero los apóstoles, con la autoridad que les entrega Cristo, ellos los establecen para que la iglesia camine a la perfección. Ahora, si falta un ministerio, de lo que habla 1 Corintios 12:28, que es donde dice que Dios mismo constituyó en su iglesia primeramente apóstoles y luego maestros y luego esto, pero también habla en Efesios 4:11, que es Sí, el eso que ya lo vimos. estábamos leyendo, Sí, sí. que es lo mismo. Pues mira, Entonces, lo primerito que pone pues es el apostolado, porque sí, es el primer, Jorge. vamos a decir así, bueno, adelante, perdón. Es que sí, estás como repitiendo lo mismo, pero ya lo dijiste, pero acá la clave para que la gente no olvide, la clave está que Cristo le dio las llaves del reino únicamente a Pedro. Entonces, tú Sí, dices que sí. cuando yo te expliqué la doctrina de por qué tenemos un papa, tú dices que esa es la doctrina católica. Yo te dije que también es bíblica. Sí es cierto que es doctrina católica, pero también es bíblica. Y te recordé que únicamente a Pedro se le entregaron las llaves del reino de los cielos. Lo único que escuché que dijiste, así que tuvo un poquito de interacción con esto, es que dijiste que Pedro tenía una personalidad fuerte, pero te digo algo, más allá de que es cierto que Pedro tenía una personalidad fuerte y que era como un líder, al final del día no importa su personalidad, no importa si era de personalidad fuerte o no. Al final del día, o la pregunta que para ti y para mí debería ser importante, no es qué tipo de personalidad tenía Pedro, sino más bien es por qué Cristo le entregó las llaves del reino de los cielos a Pedro. Esa es la pregunta, es lo que singulariza, es lo que separa a Pedro del resto. No es su personalidad, no es su carácter fuerte, sino es que él es el recipiente de un honor muy especial. Porque cuando un rey le entregaba al primer ministro las llaves, eso era algo muy importante que no podemos pasar por alto. Entonces, acá yo veo como que más bien esto como que lo esquivaste un poquito y te brincaste a que los apóstoles son los que se encargan de establecer ministerios, pero es que ahí no hay polémica. Realmente no hay polémica porque yo estoy de acuerdo contigo. Los apóstoles son los que se encargaban de poner orden en la iglesia, de establecer obispos, de establecer diáconos, delegaban autoridad para que otros lo hicieran, visitaban las iglesias, ahí no hay polémica.
Pero lo que realmente sí es algo que nos separa es que en la Iglesia Católica tenemos todavía hasta el día de hoy a un primer ministro que ha recibido la autoridad simbolizada por la entrega de las llaves del reino de los cielos. Y eso lo tenemos en la Iglesia Católica desde el siglo I, no solamente a partir de 1926 con la creación de la luz del mundo en Jalisco, México. Entonces, ese es el punto principal. Eh, ¿Cómo ves? Me gustaría que interactuaras con esto, Sí. ¿no? Ujú. Sí, voy a interactuar con eso. Mi respuesta sería San Juan 20:21, donde Cristo mismo dice que así como es enviado él, Cristo, así como envió el Padre a mí, los envió a vosotros. Entonces, no le habló nada más a Pedro, le habló a todos en general, a sus apóstoles. De hecho, en San Juan 17, en la misma oración que él hace, también dice lo mismo. Dice, así como me envió el Padre a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces, Ujú. si Cristo fue enviado con poder, con gloria, con autoridad, con todo lo que hoy conocemos, y dice él, yo así también los envío a ustedes, pero está hablando solamente a los apóstoles y era en general, ¿no? A los que él había escogido en ese momento. Ya después, pues hablamos de Pablo más adelante, lo envía de la misma manera, sin duda alguna. Entonces, esas, creo que voy a interrumpir un poco la plática. Me gustaría platicar otro día, no sé si me darás la oportunidad porque Sí. tengo visita. De hecho, me acaba de llegar ahorita la visita. Ujú. Pero sí me gustaría que en otra ocasión me dieras la oportunidad de poder platicar esto. O sea, no sé si organizas algún tipo de debates o algún tipo Sí, de puedes algo así. venir. Me gustaría Voy a estar participar. voy a estar todos los días antes de que te vayas. Quiero recordarte lo que le dijo Jesús a Pedro. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, hijo de Jonás, o sea, Simón Pedro, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y una tercera vez. Entonces aquí nosotros vemos que en el mismo Evangelio de Juan, porque esto que estoy leyendo es de Juan, en el mismo Evangelio de Juan tenemos que Cristo no solamente reconcilia a Pedro después de su negación, sino que aparte de reconciliarlo, le da un encargo. ¿Y cuál es ese encargo? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y no solo eso, en otro pasaje le dice que él debe confirmar al resto de los apóstoles, que él debía confirmar al resto de los apóstoles. Entonces, más bien acá lo que vemos es una confirmación de que no solamente es un pasaje aislado donde le entregó las llaves del reino, sino que también acá vemos que le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, y en otro pasaje le dijo, cuando te vuelvas, cuando te hayas vuelto, he rogado por ti, en singular, he rogado por ti, Pedro, y cuando te vuelvas, debes confirmar a tus hermanos. Sí, ese texto lo entiendo, lo he leído también, donde dice que cuando ve para que confirmes a tus hermanos, sí lo entiendo, pero no está hablando de confirmarlos de que sean ellos apóstoles y él el que tenga la llave, está hablando de otro tipo de No, confirmación. apóstoles ya Sí, eran, pues, sí, a eso me pero refiero, ¿no? O sea, no es a que recuerda que ellos los confirme a ellos de apóstoles, pues a eso sí, me no, es que refería ya yo. eran apóstoles, pero el punto principal es que recuerda que hay una armonía entre la entrega de las llaves del reino de los cielos y el confirmar. Entonces, para algo recibió las llaves. Si tú preguntases, sé que te tienes que ir, perdón, pero si tú me preguntas, José, ¿el primer ministro tenía una función distinta al resto de los ministros? La respuesta es sí, el primer ministro tenía una función distinta. Bueno, de la misma manera, Pedro era apóstol igual que el resto, pero Pedro tenía una función de confirmar a sus hermanos. Sé que te tienes que ir, no te quiero quitar más tiempo, pero vuelve cuando gustes Sí, es que todos los días. acaba de llegar la visita, la verdad, acaba de Todos los llegar días y sí, sí. en horario tuyo, como a las 5 de la tarde, todos los días a las 5 de la tarde. Sí, me gustaría platicar ese tema para poder hacerlo yo también con algunos textos para, pues más que nada me gustaría un pequeño debate, no una discusión, un pequeño debate para Podemos hablar de esto, cada ¿qué te quien parece? poner Podemos hablar un del oficio punto. del Papa. Podemos hablar del oficio del Eh, Papa. no conozco muy bien el oficio del Papa, pero podemos platicar sobre la máxima autoridad en la iglesia, que me imagino que es el Papa ahí en la iglesia católica, ¿no? Y en la Biblia también. Le dijo, y a ti te Bueno, daré las llaves del reino de los cielos. bíblicamente es a los apóstoles, no al Papa, al apostolado, ¿no? Ya Al vimos que ministerio no, ¿eh? apostólico. Es, es bien Sí, curioso porque porque te mostré con la Biblia. una pregunta así Sí, yo rapidito. sé, pero nomás ¿Pedro para que qué la gente era? escuche. ¿Era papa o era apóstol? Te mostré con la Biblia y dijiste, bueno, es que tenía personalidad fuerte, pero sí reconociste que a él se le entregaron las llaves del reino de los Sí, cielos. sí, Respondo sí tu se le entregaron. pregunta. Pero la Pap- pregunta, ¿Pedro era apóstol o era papa?
Lo uno no requiere que rechaces lo otro. Era apóstol y papa simplemente un título que significa padre. Es como si te pregunto yo, es como si te pregunto, ¿Abraham qué era? ¿Era siervo de Dios o era padre? ¿Tú qué contestarías? Era siervo de Dios y también fue padre de muchas naciones, de Ahí muchas está. naciones, claro. No es lo uno o lo otro. Entonces tú Sí, nada preguntaste, más que ¿era un el papa título o era que un le puso apóstol? Las dos Cristo, cosas. sí, pero el título que puso Cristo fue apóstol o papa. Es que acá no estamos discutiendo eso. No estamos No, pero discutiendo. esa es mi pregunta. O sea, es que el que pone el título es Cristo, ¿no? Es Cristo es el que pone el título. Entonces yo te pregunto, ¿qué Pero no título se le trata puso acá a de Pedro, título. a Apóstol Pablo y simplemente a los demás? significa, sí, el apóstol son los enviados, pero no estamos discutiendo, no estamos, el debate no es si Cristo los llamó apóstoles o no. No estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo que no es lo uno o lo otro, porque tú dijiste, una de dos, o es apóstol o es papa. Yo te puse un ejemplo bíblico. A ver, Abraham, ¿qué es? ¿Fue un siervo de Dios? ¿Fue un amigo de Dios? ¿O fue un padre? Y tú respondiste bien. Tú dijiste las dos cosas. Pues lo mismo te digo yo. El apóstol Pedro era apóstol, pero también era un padre. Sí sabes que así se les llamaba a los, a, Sí, a los obispos, ¿no? Se les llamaba padre. sí, sí, pero, Ok, pero eso. bueno, luego platicamos en ese tema, si me das la oportunidad luego, lo haríamos, porque sí, tampoco, también el apóstol Pablo era padre, Sí, sí. era padre para los Para su conversos, ¿no? comunidad, para sus discípulos. Exactamente. Sí, Pero ahí estamos de no acuerdo. se le daba el título de padre, sino de apóstol, ¿no? Era su título porque es el que le dio Cristo, como el apóstol Pablo. Pero los creyentes lo reconocían como su padre en la fe por Claro. cuestión de la conversión. Hasta el Eh, día de eh, hoy se sigue usando la misma costumbre, ¿eh? Hasta el día de hoy, si tú me preguntas, a ver, tu ministro que tienes en tu parroquia, ¿qué es? ¿Es sacerdote o es padre? Yo te voy a contestar, es las dos cosas. Es un ministro, pero es un padre. Y yo le puedo decir padre o le puedo decir sacerdote, no hay ningún problema. bueno, en ese caso sí, ahí con ustedes sí, pero acá con nosotros un diácono no es mi padre, es un Ni, diácono. ni, ac- Acá ni con acá con nosotros un nosotros pastor tampoco. es un pastor, Y no acá es un con nosotros padre. tampoco. En la Veo como iglesia que desconoces, católica, veo, los veo como sacerdotes que, son padres. sí entiendo, Todos pero los dijiste sacerdotes son diácono, padres. Jorge. Veo que como que desconoces la práctica católica porque todos los que estamos acá, la mayoría son católicos y todos te pueden decir en el chat, nosotros a los diáconos no los llamamos padres. Pero a todos los sacerdotes que están en una iglesia católica, a todos ellos les dicen Sí, padres, pero eso curas fue o lo que yo te sacerdotes, ¿no? dije. Yo te dije que les llamamos padres y son sacerdotes, pero a los diáconos no. Cuando vuelvas con tiempo, yo por mí, yo aquí puedo seguir hablando contigo, pero cuando vuelvas podemos hablar. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien porque como tengo que mutear y luego si se escuchan mucho los gritos de los niños porque llegaron también a visita. No te Entonces, preocupes. para Cuando evitar eso. gustes, te espero Es- con puertas abiertas. Muchas gracias, te lo agradezco. Dios te pague por permitirme entrar y en otra ocasión que vea yo en cuanto estés. De hecho, tengo tiempo suscrito en tu canal, nada más que nunca había visto que dieras la interactividad. Hasta ahorita dije, mira el stream, dije, voy a aprovechar a ver si me da la oportunidad. Pues en otra ocasión, o mañana, o pasado mañana, durante estos días, que aprovechando que aquí en Tijuana ahorita está lloviendo, el clima está pésimo, pues vamos a estar aquí en la casa, no podemos salir a chambearle, ¿no? Entonces, Acá a lo serás mejor en estos bienvenido. días. Puertas abiertas para tratar el tema que tú quieras tratar. Sí, Dios te lo pague, Dios te bendiga y muchísimas gracias. Dios bendiga a toda tu audiencia. Y pues soy Jorge Alberto Fernández Vilchis de aquí de Tijuana y soy miembro de la Luz del Gracias. Mundo. Dios lo bendiga a Gracias, todos. Jorge. Dios Gracias. te bendiga. Hasta luego. Pues ahí tuvimos a Jorge desde Tijuana, de la Luz del Mundo. Wow, tengo varias personas, tengo 4 personas, pero la siguiente persona